Entonces, en la clase anterior estábamos observando los principios de la electricidad. Para poder entender esos principios necesitamos hacer algunas definiciones puntuales de elementos que se utilizan precisamente para poder trabajar la electricidad, ¿no? Los elementos constitutivos, los elementos que de aquí en adelante les decía a ustedes, a partir de esta asignatura tiene que ser lo más normal para ustedes, tiene que ya ser parte de la forma de hablar de ustedes, ¿ok? Y bueno, desde el punto de vista no social, pero sí desde el punto de vista académico y desde el punto de vista profesional, ustedes no pueden olvidar estos conceptos, van a ser parte de su vida profesional, ¿vale? Porque al fin y al cabo sobre esto es que ustedes van a trabajar, al fin y al cabo ustedes van a tener un estatus en el momento en que empiecen a ejercer, ¿ok? Señores y señoritas ingenieros e ingenieras. Entonces, teniendo en cuenta esto, el primer elemento que estábamos definiendo en un principio era hablar de la carga eléctrica. Recordemos que la carga eléctrica es una propiedad de la materia, ¿no? La carga eléctrica hace relación precisamente al fenómeno de acumulación de electrones o de defecto, de falta de electrones en regiones de un material o de un espacio específicamente, ¿no? Y cuando hablamos de carga eléctrica, entre más carga eléctrica, en este caso los electrones, que son los que se pueden mover, ¿cierto? Entre más electrones nosotros tengamos, nosotros tenemos más cantidad de carga eléctrica negativa, ¿vale? Ahorita les voy a mostrar algo y es para que de pronto no haya una confusión pensando que cuando estamos hablando del terminal positivo de una batería, ¿listo? Estamos hablando de que lo que tenemos son protones, ¿no? Porque como es positivo y el protón es positivo, entonces lo vamos a asociar de esa manera. No, olvídense de eso. Vamos a verlo más adelante. Lo importante es saber que los electrones tienen la capacidad de poderse almacenar, ¿vale? Y estos electrones, ¿cierto? Se definen en función a la cantidad de los mismos. ¿Cuántos electrones hay por unidad o en una región determinada? Y aquí la diapositiva nos explica que el Coulomb es la carga que se tiene en alguna región del espacio, en un punto específico de un material, etc. Es la cantidad de electrones que se tienen en función a que ellos sean 6.25 por 10 a la 18 electrones. Ya habíamos dicho que si queríamos calcular la carga de un solo electrón, pues lo que hacemos es sacar la inversa de 6.25 por 10 a la 18 electrones, porque pues hacemos la regla de 3 básica, ¿no? Si un Coulomb son 6.25 por 10 a la 18 electrones, entonces un electrón, ¿cuántos Coulomb son? Entonces es una regla de 3 simple, pero bueno, lo básico es decir, muchachos, sacan el inverso de 6.25 por 10 a la 18 electrones, es decir, de un Coulomb, y ahí tienen la carga, y la carga es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿ok? Y pues bueno, la ecuación está en la parte derecha. Si queremos calcular la cantidad de carga en una región que nos dan o en donde nos entregan una cantidad de electrones, entonces nosotros podemos calcular la carga de esa región simplemente tomando el número de electrones que nos dieron en el ejercicio, en el problema, y dividiéndolo entre 6.25 por 10 a la 18, ¿vale? La parte inferior hacía relación a la ionización de la materia, en donde cuando teníamos átomos neutros pues no teníamos ningún problema, pero cuando estos se asociaban de alguna forma, en este caso pues mediante un enlace que se conoce como el enlace iónico, entonces teníamos que uno de los átomos, para el caso del cloro, ¿cierto? Perdón, para el caso del cloro nosotros teníamos entonces que ese átomo se cargaba más negativamente. ¿Por qué? Porque tenía 17 protones, 18 electrones, 17 propios de él, ¿cierto? Del propio átomo de cloro, más uno que le estaba cediendo el hidrógeno. Ya el hidrógeno estaba entre comillas perdiendo no quiere decir que lo perdió definitivamente, vuelvo y lo repito, sino que el electrón está más asociado al átomo de cloro que al átomo de hidrógeno, y por lo tanto el hidrógeno terminaría con una carga positiva. Por lo tanto el hidrogenión terminaba siendo un elemento anódico, ¿cierto? O terminaba siendo un anión, y para el caso de nuestro cloro terminaba siendo un cloruro y teníamos un catión, ¿listo? O un elemento catiónico, ¿vale? Eso lo hemos visto en química. Habíamos definido el voltaje, habíamos dicho que el voltaje es una fuerza de impulso que se le da a los electrones, ¿vale? Y esa fuerza de impulso normalmente es una diferencia de potencial. Diferencia de potencial que se expresa como energía o trabajo, de tal forma que el voltaje se puede relacionar en función a ¿qué? A la energía que puede generar ese trabajo de impulso sobre la carga que se entrega directamente en joules, ¿listo? Con respecto a la carga que estamos impulsando, que en este caso sería en coulombs. Entonces el voltaje terminaba siendo energía sobre coulomb, ¿cierto? Energía sobre carga. V igual a W sobre Q, teniendo en cuenta cada una de las relaciones que se ven al frente, ¿no? Después hablábamos de la corriente eléctrica. Para que se genere corriente, la corriente es flujo de carga
necesitamos que esa corriente fluya por alguna pista, que fluya por alguna trayectoria. Por ende, la corriente eléctrica normalmente se toma en función a la cantidad de electrones que fluyen a través de un conductor, ¿ok? Por lo tanto, dicha corriente se va a dar y se va a medir directamente sobre los conductores. Esto es muy importante para cuando empecemos a ver los primeros circuitos y empecemos a hacer las primeras medidas con nuestro multímetro. Entonces, la corriente es cantidad de electrones que fluyen a través de un conductor, de su sección transversal. La sección transversal es simplemente un área específica de nuestro conductor. ¿Ven? De tal forma que si nosotros podemos expresar ese flujo de electrones por unidad de área, ¿cierto? Durante un tiempo definido, nosotros estaríamos expresando la corriente, ¿no? No se les olvide que la corriente eléctrica se genera a partir del movimiento de electrones. Los que se mueven son los electrones. Por lo tanto, los electrones se van a mover, ¿cierto? En cierto sentido. Cuando un conductor no tiene algún tipo de fuerza impulsora, los electrones sí se mueven dentro del conductor, solamente que ellos empiezan a brincar así todos alegres entre los diferentes átomos, sí, pero no tienen una dirección fija, se van a estar moviendo de una manera bastante aleatoria. Pero si nosotros buscamos la manera de impulsarlos, y ahí es donde aparece el voltaje, ¿cierto? Para ayudar a la corriente, si encontramos la manera de impulsarlos mediante una fuente de voltaje, los electrones van a empezar a desplazarse en un sentido. Bueno, esto sería solamente para un tipo de corriente que se conoce como la corriente directa, que es muy diferente a la corriente alterna. Por el momento vamos a trabajar la corriente directa. Con respecto, aquí me quiero apartar un poquito para decirles que con respecto al siguiente video que ustedes van a ver, ¿ok? Ese video hace relación precisamente a estos dos tipos de corriente, la corriente directa y la corriente alterna. La corriente directa es la corriente que se mueve en un único sentido. La corriente alterna es la que se mueve en dos sentidos durante periodos de tiempo definidos, ¿vale? Ya sabemos nosotros, de pronto recordamos, y si no, de pronto nos estamos informando en este momento, que existió, un periodo que se conoció como la Guerra de las Corrientes. Y en la Guerra de las Corrientes participaron dos personajes muy importantes a nivel de lo que nosotros somos como ingenieros, ¿cierto? Que son nuestro querido y adorado amigo Thomas Alva Edison, quien defendió la corriente directa, ¿bien? Y nuestro super mega héroe, ¿cierto? El señor Nicolás Tesla. Bueno, yo lo tomo como mi héroe prácticamente, mi ejemplo a seguir, etcétera, etcétera. Pero Nikola Tesla, que defendió la corriente alterna, ¿cierto? Y en ese caso los dos se enfrentaron y tuvo una especie de enfrentamiento, confrontación, y hubo rencillas y una cosa bien interesante que nos va a contar ese documental. ¿Estamos? Ese documental es muy muy interesante, el documental de la Guerra de las Corrientes, porque aparte que nos muestra la historia, pues nos muestra la posición de los científicos, ¿no? A veces uno como científico defiende su posición y cuando llega otra persona como a meterse en el campo de uno, como que uno guarda ese celo y por lo tanto termina como encontrando cierta rivalidad. Y eso es lo que van a ver en ese video, ¿no? Claro está que le vamos a dar la razón o a uno o a otro. Lo importante es que los dos aportaron en el conocimiento. Los dos fueron importantes, ¿vale? Entonces, retornando de nuevo, vamos a tocar la corriente directa que defendió tanto nuestro amigo Thomas Alva Edison. La corriente directa se mueve siempre en un único sentido a partir del hecho de que exista una fuente de voltaje que impulse los electrones y lo segundo, que se tenga un camino o una trayectoria formada por un conductor. ¿Ven? Uno puede conectar en ese conductor un montón de cosas, resistores, bombillos, lo que uno quiera, motores, ¿cierto? Pero lo importante es que exista ese flujo de corriente, que existe como tal ese movimiento de electrones dentro del conductor. Es tal el caso que nosotros podríamos observar esto que tenemos acá, ¿no? En el caso derecho, recordemos, tenemos una varillita de cobre, por ejemplo, puede ser cualquier conductor, ¿vale? En donde si no se pone una diferencia de potencial, es decir, si no se coloca una fuente de voltaje entre los extremos de ese conductor, los electrones, como les decía ahorita, saltan en diferentes sentidos, por lo tanto, hay un movimiento desordenado y aleatorio. Y cuando nosotros ponemos en los extremos de un conductor, ¿cierto? Los terminales de una fuente de voltaje, y ahí estábamos hablando, una fuente de voltaje es simplemente un tipo de dispositivo que guarda carga eléctrica. ¿Bien? Por eso es tan importante decirlo de la carga. Entonces, es un dispositivo que guarda carga eléctrica, que esa carga, mediante una diferencia de potencial que se genera entre dos terminales, a uno le vamos a decir el terminal positivo y al otro el negativo, la diferencia de potencial genera una fuerza.
fuerza que siempre va a estar ahí en la batería. Por eso cuando compramos, por ejemplo, una batería, una fuente de voltaje, bueno, para nuestro caso una batería, compramos una batería de 9 voltios, esos 9 voltios van a estar ahí. Uno dice, ingeniero, pero es que no tengo nada conectado. No importa, la fuerza está ahí de 9 voltios. Esa fuerza de 9 voltios está ahí pendiente. ¿A qué? A que en algún momento ustedes conecten un conductor y permitan que los electrones que están en el terminal negativo puedan fluir hacia el terminal positivo por esa fuerza de atracción que escuchamos o que hablamos en la clase del miércoles, ¿ok? Entonces, ya, claro, los electrones negativos de la parte negativa de la fuente empujarán a los electrones del material, del conductor o de los conductores, ¿ven? Y el terminal positivo los atraerá. Por eso los electrones se empiezan a mover en un solo sentido, ¿vale? La corriente eléctrica está definida como una velocidad, una razón de cambio del flujo de carga y por ende la corriente eléctrica que se denomina o se denota con la letra I va a ser igual a la carga que fluye por determinado tiempo. I igual a Q sobre T. Ya habíamos visto esa tercera fórmula, ¿ven? Y decíamos que empezábamos ya con esto, ¿no? Hablar un poco sobre la resistencia. La resistencia realmente es una propiedad de los materiales. Nosotros utilizamos mal ese término. Casi siempre cuando vamos a comprar en un almacén de electrónicos, de eléctricos, vamos a comprar, ¿cierto? Uno de estos elementos, siempre le decimos, véndanos una resistencia. Les digo que, desde el punto de vista del lenguaje técnico, la resistencia es la propiedad de la materia en donde ella tiene, ¿cierto? O genera oposición a que los electrones fluyan a través de ella. Eso es lo que dice directamente la propiedad de la resistencia. ¿Cómo se denomina el dispositivo que se utiliza? ¿Cierto? Con esa propiedad de resistencia, resistor. Ese es el término correcto. Uno debería pedirlo como resistores. Pero bueno, dentro del argot popular, dentro de lo que nosotros trabajamos, ya uno por defecto dice resistencia. ¿Listo? Entonces, bien, la resistencia en sí misma, vuelvo y lo repito, es una propiedad de la materia en donde toda materia, todo material en la naturaleza conocida presenta una oposición, ¿cierto?, ante el flujo de electrones a través de ella, ¿vale? Toda la materia. Y uno pregunta, profe, ¿y los conductores? Sí, también, o sea, los conductores facilitan el movimiento de electrones. Ojo, facilitan, pero aún así los conductores están formados por átomos. Esos átomos tienen electrones, los electrones tienen carga negativa, y si yo hago que viajen electrones de carga negativa sobre átomos que tienen otros electrones de carga negativa, pues voy a tener ciertas fuerzas de repulsión. Así sean microscópicas, ¿cierto? Atómicas, pero voy a tener fuerzas de repulsión. Entonces, ¿qué pasa? La resistencia, ¿cierto?, se presenta porque existen esas famosas colisiones. ¿Qué colisionan? Colisionan los electrones de los átomos que constituyen el material con los electrones que están siendo impulsados por una fuente de voltaje eléctrico. ¿Listo? Y esas colisiones pues dependen del número de electrones, pero más que todo del tipo de enlaces que tenga la materia. Si este material tiene unos enlaces como por ejemplo covalentes, ¿ven? Este material se denomina aislante. ¿Por qué? Porque ya hay tantos electrones y está tan llena de las capas, ¿cierto? De por sí ya están completas, pues que cuando llega un electrón fácilmente va a ser rechazado por los electrones de las capas externas. ¿Ven? Y por eso se presenta ese fenómeno en función al tipo de material. Es por eso que la resistencia, ¿bien?, va a tener diferentes tipos de aplicaciones en función al material, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, resistores que son construidos de carbono, con base en carbón, ¿listo? Se llaman así, resistencias de carbón, con ciertas mezclas de algunos elementos metálicos, ¿ok? Más adelante cuando lo veamos, vamos a ver cómo es que la construyen. Tendremos también resistencias que son hechas, o resistores que son hechos de metal, de hilo metálico, que tienen una muy buena propiedad de conducción, pero que se usan más que todo para disipar potencia, disipar energía térmica, ¿ok? Ustedes conocen una de esas. ¿Cuál es la resistencia que permite la disipación de energía térmica? La ducha eléctrica de la casa, ¿cierto? Los fogones u hornillas, llamarían los españoletes, ¿listo? Las hornillas como tal de nuestras estufas eléctricas, ¿sí? Las planchas para el cabello, el secador de pelo y la famosísima plancha para planchar la ropa, ¿ok? Todas ellas son resistencias que se diseñan con base en materiales de tipo conductor, en donde ese conductor se calienta, se genera un calor, ¿cierto?, un desprendimiento de calor alto, de tal forma que ese calor puede ser utilizado para diversas actividades, ¿ok? Entonces, bueno,
Teniendo en cuenta que vamos a tener resistencias de diferentes valores en función a diferentes tipos de materiales que vamos a usar, la idea básica es definirla primero. Entonces, lo primero, el fenómeno de resistencia eléctrica se define como la oposición a la corriente eléctrica, ¿cierto?, que fluye a través de un material. Para que haya corriente eléctrica debe haber un voltaje eléctrico. Entonces, observen que aquí hay una triada. Hay tres elementos que tienen que relacionarse para que entre sí se pueda encontrar algún tipo de integración o algún tipo de pronto de formulación. Cuando hablamos de formulación estamos diciendo vamos a formular, ¿cierto?, una ecuación, ¿vale? Entonces la resistencia es la oposición a la corriente, pero la corriente se presenta si hay un voltaje, por lo tanto la resistencia, la corriente y el voltaje van a tener que asociarse de alguna manera. Más adelante veremos cómo se asocian, ¿vale? Entonces bien, debe haber una corriente fluyendo a través de una resistencia para que haya oposición, ¿ven? La resistencia va a utilizar una unidad bien especial que se conoce como el ohm. ¿Listo? Ohm es el término que se utiliza, ¿cierto?, en esta unidad y deriva del apellido del caballero George Simon Ohm, ¿ok?, quien estuvo trabajando directamente en el concepto de la relación resistencia-corriente-voltaje. Y por ende, ¿cierto?, en función a ese respeto científico que le tenemos al señor George Simon Ohm, nosotros tenemos la unidad de ohmio en español, ¿listo?, para la resistencia eléctrica, ¿vale? ¿Cómo se define la letra ohm? Miren que la letra ohm utiliza la letra omega del griego. Esa es la unidad. Entonces no vamos a utilizar una letra latina, sino vamos a utilizar una letra griega. ¿A qué se debe que utilicen la letra griega omega? Bueno, pues si ustedes son detallistas, sé que lo son, se dieron cuenta que omega suena igual a ohmio. Entonces las dos fonéticamente suenan igual, ¿sí? Parecen la misma, se escriben diferente, pero parecen la misma. Entonces dijeron, oiga, pues como ohm suena igual que omega, pues utilicemos la letra omega como unidad o para representar la unidad de resistencia en ohms. Ya, listo, se salió el truco, no nos pongamos a jalarnos los pelos, como decimos así, jalarnos el cabello, tratando de buscar una unidad, ¿no? Omega se parece a ohm, entonces pintan la letra omega, se acabó el asunto. Listo. Ahora ojo a esto. Existe un ohmio de resistencia si hay un amperio de corriente fluyendo por un material, cuando a este material se le aplica un voltio. Miren, sencillo. Acaban de decir la relación. Dicen, hay un ohmio de resistencia, es decir, aparece la resistencia. Si a través de un material fluye un amperio, aparece la corriente. Y este amperio es debido a que lo impulsó un voltio, aparece el voltaje. Entonces miren que estos tres elementos se van a unir de una manera bien interesante. Pero ojo a esto, la resistencia no aparece si no hay corriente y la corriente no aparece si hay voltaje. Entonces, ¿quién es el elemento importante aquí? El voltaje. ¿Listo? El voltaje tiene que estar presente para que exista una corriente y la corriente tiene que estar presente para que exista la resistencia, ¿vale? Entonces el símbolo de la resistencia, lo observan ustedes, es un dibujito ahí que parece con unas líneas cortadas. Por ejemplo, para ciertos gráficos eléctricos solo se utiliza un pico positivo y un pico negativo, ¿sí? O sea, un pico arriba, un pico abajo, pero ustedes observen la gráfica que tenemos ahí. Es una línea quebrada, ¿cierto?, que tiene 3 picos arriba, 3 picos abajo. Digamos que esa es por convención. Recuerden que por convención es que todos nos pusimos de acuerdo. El sistema internacional de unidades se puso de acuerdo, los científicos, los físicos se pusieron de acuerdo, los ingenieros se pusieron de acuerdo en que sea así. 3 hacia arriba, 3 hacia abajo. Lo que pasa es que a veces nosotros pintamos a la carrera, entonces ponemos una resistencia de 4 picos arriba, 2 abajo. Bueno, hacemos unos mamarrachos horribles. Yo soy uno de ellos, yo soy uno de los que hago la resistencia mal, pero lo importante es el significado. La manera correcta es como aparece ahí, la que está aquí mostrándose en este momento. Bueno, pero si existe la materia que se opone al flujo de electrones, también tiene que existir la materia que permite el flujo de electrones, y si no, no existirían los conductores. Entonces, con base en ese término conductor, nos damos cuenta que si un conductor permite que la corriente fluya libremente, eso quiere decir que está haciendo lo contrario a la resistencia, porque la resistencia se opone mientras que el conductor facilita. Entonces, se llegó a una conclusión. Miren, existe el fenómeno de resistencia en la materia, pero también para ciertos materiales existe el fenómeno de conductancia, porque tiene la capacidad de conducir, como los conductores. Y entonces se definió la conductancia como el recíproco de la resistencia. Recuerden que el recíproco es el inverso. ¿Listo? Por lo tanto, la conductancia es la capacidad que tiene un material de permitir el flujo de electrones. Punto. Eso es todo lo que tenemos, ¿vale? Pero sería mejor si lo tenemos con una fórmula. Y la fórmula es la que aparece abajo. La conductancia, en donde se utiliza la letra G para definir la conductancia,
la conductancia G va a ser igual a 1 sobre R, es decir, al inverso de la resistencia. Aquí me va a salir un poquito para contarles un dato anecdótico. Vamos aquí por el tablero. Esto no es de ustedes. Perdón. Esto no es de ustedes, no lo miren. No lo miren porque sí lo van a tener que ver algún día, pero todavía no. Eso era modelado. Bien, ok, acá estamos, ¿vale? Dato anecdótico. Bien, la resistencia R, ¿cierto? Tiene como unidad característica el ohm. ¿Listo? Y se simboliza con la letra omega del griego. ¿Listo? Cuando definieron la conductancia dijeron, hey, la conductancia no puede ser C porque es que resulta que C ya está ocupada. La letra C, recordémoslo, se utiliza para definir al coulomb, pero también para definir a quién, al capacitor. ¿Sí? Vamos a ver más adelante cuando veamos los capacitores que la C la vamos a volver a utilizar. Una cosa es utilizar una letra como unidad y otra cosa es utilizar una letra como propiedad. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijeron? La C ya está ocupada por la capacitancia, entonces utilicemos la G. Y por lo tanto dijeron simplemente, para tener las unidades de la conductancia G, ¿cómo le ponemos? Bien, entonces alguno dijo, oigan, pues, interesante, pues como es el inverso, ¿cierto? Pues hagamos este truco. Tomemos la unidad de la resistencia y escribámosla al revés. ¿Qué hicieron esto? Escribieron ohm al revés. En un principio, la conductancia eléctrica se dio en mhos. Suena horrible, pero así se dio en una época. Y todo porque alguien brillantemente dijo, como es el inverso, pues escriban ohm al revés. ¿Ok? ¿Y qué ocurrió? Pues que en esa época, cuando se definió la conductancia, dijeron, bueno, ¿y entonces cuál va a ser su unidad? ¿O cómo ponemos un símbolo? Dijeron, pues miren, no se maten la cabeza. Pues tomen la omega y pónganla al contrario. Y entonces lo que hicieron fue hacer esto. ¿Listo? Y así se representaba la unidad de conductancia. ¿Bien? Pero tiempo después nos dimos cuenta que esa vaina no tiene sentido. ¿Ven? O sea, escribir ohm al revés, sabiendo que ohm es un apellido, ¿cierto? Escribirlo como mo no tiene ningún sentido. Y lo peor aún, es que la letra omega sí conocemos, sabemos que es una letra griega, pero ese símbolo que parece una U torcida o como que parece un barrito, un grano, una cosa así, esa cosa no tiene sentido. Por lo tanto, ya no, espera, es que eso sí está como feo. Entonces dijeron, específicamente, vamos a cambiar esta denominación. Y por lo tanto dijeron, esto no sirve, se ve muy feo. Y entonces lo que hicieron fue cambiar y utilizaron una alternativa. Y dijeron, hey, ¿quién está libre? ¿Qué apellidos están libres? ¿Quién más trabajó con la conductancia? ¿Cuáles aportaron al conocimiento? Y llegó un caballero, ¿listo? Y ese caballero fue el que nos aportó su apellido para ello. ¿Listo? Y fue Siemens. ¿Listo? Entonces, la unidad de conductancia eléctrica se da en Siemens. Y pues, aquí no nos vamos a matar tampoco la cabeza, pues vamos a escribir Siemens con su letra característica, la S mayúscula. Aquí toca tener mucho cuidado porque cuando utilizamos la S mayúscula es Siemens, pero recordemos que la S mayúscula y la S minúscula se alcanzan a parecer. Entonces, solo es hacer una letra más pequeñita y diríamos que ya pasamos directamente a otra unidad. La S mayúscula representa al Siemens de la unidad de conductancia. La S minúscula pertenece al segundo, que es la unidad de tiempo. ¿Listo? Ojo, porque a veces dicen esto. Ingeniero, es que yo escribo segundo así, miren. Yo escribo, por ejemplo, el tiempo es igual a 35 segundos. Y escriben esta cosa. ¿Listo? Esto está prohibido. Esta no es la unidad del Sistema Internacional de Unidades. ¿Listo? La unidad de tiempo se escribe así. T es igual a 35 S. ¿Listo? Así se escribe segundos. Con la S, no seg. ¿Listo? Por si las dudas. Vale. Salgámonos aquí del dato anecdótico, pero también era para poder justificar el nombre de Siemens. ¿Bien? ¿Listo? ¿Qué tenemos ahora? ¡Tarán! Vamos a definir la unidad de energía y la unidad de potencia. Bueno, la unidad de energía yo creo que ya sospechan cuál es la unidad. ¿Por qué? Porque la tocamos cuando hablamos del voltaje eléctrico, ¿no? El voltaje es igual a energía sobre carga. Y dijimos en ese momento, la energía W, pues, ¿en qué se expresa? Se expresa directamente en joules, ¿vale? Pero la energía y la potencia están relacionadas entre sí. Ahí está la definición, la leo textual. La energía es la capacidad de realizar un trabajo y la potencia es la razón de cambio a la cual se utiliza la energía. Ah, ya, la energía es la que se encarga de hacer el trabajo
y la potencia es el diferencial. Cuando hablamos de razón de cambio, es una derivada. La potencia es el diferencial de dicha energía. Entonces, bajo ese concepto, que es un concepto físico, es que nosotros podemos encontrar la relación entre la potencia generada y la energía generada. Cuando se genera energía, se está generando trabajo. Y la razón de cambio de dicho trabajo es la forma en que se utiliza la energía, y a eso se le denomina potencia. ¿Listo? Para nuestro caso, potencia eléctrica. Ahora bien, ¿por qué? Porque existen otros tipos de potencia. La potencia mecánica, por ejemplo, la potencia hidráulica. Nosotros estamos metidos en electricidad, allá está el título, ¿no? En la parte superior. Potencia P, o la potencia P, ¿cierto? Es cierta cantidad de energía que se tiene, la razón de cambio de la energía, ¿cierto?, que se utiliza durante un cierto tiempo. Llámese que la potencia la transformen en luz, llámese que la potencia sea de pronto audio, llámese que la potencia sea solamente calor. ¿Listo? Para el caso de los resistores es calor únicamente. Entonces, como hay una relación de energía en unidad de tiempo o por unidad de tiempo, pues la potencia termina dándose en energía sobre tiempo, ¿vale? Siendo el tiempo en segundos, observen entre paréntesis, si ven que aparece la S, no aparece C, ¿vale? Siendo W la energía en joules, J mayúscula, ¿listo? Y siendo P la potencia, y la potencia se maneja en watts, ¿listo? James Watt fue el primero que trabajó la potencia, pero no era eléctrica, la trabajó como mecánica. Recuerden que él fue uno de los pioneros en el diseño de las máquinas de vapor. De por sí se dice que es el padre de las máquinas de vapor, y las máquinas de vapor se utilizaron para dar potencia. Entonces nuestro amiguito James Watt permitió, bueno, no permitió porque el man ya estaba muerto, ¿listo? Pero en razón a que Watt fue el que trabajó directamente con la potencia, entonces se le dieron las unidades de vatios. En español podemos decir watts, como aparece ahí, porque así se escribe watt, W-A-T-T, ¿listo? O podemos utilizar el término españolizado vatio con V, vatio, ¿vale? Nosotros de por sí le decimos vatio, ¿ven? Entonces potencia es igual a energía sobre tiempo. Ojo con eso, porque ya tenemos la cuarta fórmula. Bueno, sería la quinta si tomamos el inverso de la conductancia, que es la resistencia, ¿no? Bien, la definición. Se tiene un watt de potencia, o se tiene un vatio, ¿cierto?, cuando se utiliza un joule durante un segundo. Eso es lo que define la ecuación que está arriba, ¿vale? Pero aquí hay algo importante. Aquí esta unidad fue escogida por el Sistema Internacional de Unidades. Recuerden que es un sistema que derivó directamente de lo que era la Revolución Francesa. Entonces, entre comillas, se dice que es francés, ¿vale? No abiertamente, pero el Sistema Internacional de Unidades, normalmente digamos, los congresos donde se habla directamente de las unidades y se ajustan y se comentan nuevos casos de laboratorios, cómo se hacen las pruebas de las unidades, de las diferentes propiedades de la materia, bla, 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 se hace normalmente en Francia. ¿Listo? Porque allá fue donde nació el Sistema Internacional de Unidades como sistema, ¿no? Pero recordemos que los ingleses envidiosos también tenían la oportunidad de tener y utilizar su propio sistema. Y dentro de las unidades de potencia, ¿listo?, ellos inventaron el horsepower. ¿Ok? Horsepower. Horse. Para que lo digan bien. Horsepower. ¿Ok? Ojo, porque el horsepower, que se escribe HP y no significa otra cosa, ¿listo? El horsepower, o caballo de fuerza, ¿cierto?, tiene su equivalente en el Sistema Internacional de Unidades en vatios. Y el horsepower es una unidad inglesa. Por lo tanto, se define la unidad de conversión. Un caballo de fuerza británico es igual a 746 vatios del Sistema Internacional de Unidades. Punto. Eso sirve para la transformación de energía entre vatios y horsepower. Aquí es importante el horsepower, ¿por qué? Porque muchos de los, y ahí lo aparece, motores eléctricos, cuando se bobinan, cuando se construyen, cuando se venden, siempre se dan en unidades de potencia, ¿cierto?, británica, en caballos de fuerza. Y bueno, recuerden que el caballo de fuerza tiene que ver pues precisamente a la energía o a la fuerza que es capaz de generar un caballo arrastrando un carruaje de no me acuerdo cuánto peso. ¿Ven? Pero es un caballo, un caballito, ¿vale? Bien, aquí tenemos algo y es cómo nosotros obtenemos la electricidad. Recordemos muy bien que la electricidad la vamos a obtener directamente de nuestra central eléctrica. Bueno, hay dos formas. Uno, que la podamos acumular. Y en ese caso existirían las baterías, existirían las pilas, existirían todos estos elementos que son capaces de, mediante una descomposición química, generar electrones, ¿vale? Pero existe otro tipo de electricidad, lo hemos dicho ahorita, que es la electricidad que se genera, bien, en AC, en corriente alterna, alternating current,
sería en inglés, ¿vale? Entonces, ¿cómo generamos directamente la electricidad? La electricidad se genera directamente en AC en centrales especializadas para ello, ¿vale? ¿Qué es lo que se utiliza realmente? Se utiliza un generador. Un generador es una máquina bien especial porque utiliza un principio físico, ¿vale? Según el principio físico, ¿cierto? Y la ley de Lenz nos dice que si existe una corriente que fluye a través de un conductor, ¿ven? Alrededor del conductor se crea un campo magnético, ¿vale? Y aquí tenemos que ver mucho con lo que es la teoría de Maxwell, de las leyes de Maxwell. Nos dice de una manera muy abierta, muy simple, la electricidad es capaz de generar campos magnéticos, ¿vale? Y los campos magnéticos son capaces de generar electricidad. Entonces un generador es simplemente ¿qué? Es un conjunto de alambre embobinado, alambre enrollado, que se le conoce como bobinas, ¿listo? Es un conjunto de bobinas que es cortada en el sentido figurado, es cortada por líneas de campo magnético. De tal manera que si yo logro que unos imanes o logro que un campo magnético se mueva y que el campo magnético, ¿cierto?, empiece a cruzar las bobinas, empiece a atravesar las bobinas, cambiando constantemente polo norte, polo sur, lo que yo voy a obtener es que dentro de los conductores se van a empezar a mover los electrones por efecto de ese campo magnético. Y, en definitiva, si yo logro conectar un cable y cerrar el circuito sobre ese generador, lo que voy a tener directamente es corriente eléctrica. Entonces, el generador es un tipo de instrumento que necesita que campos magnéticos se muevan. Pero ¿cómo logro que los campos magnéticos se muevan? Y ahí es donde aparece el criterio que están viendo ustedes en este momento. Fácil, tomamos la fuerza de un río, bueno, tomamos un río, ¿cierto? Detenemos su cauce y lo que hacemos es generar directamente una represa. La represa, su funcionamiento o digamos su misión es tomar la energía potencial almacenada en el agua que se está acumulando, ¿cierto?, en la parte superior de la represa y simplemente por gravedad permitir que a través de unas compuertas salga el agua. El agua cambia de su estado de energía potencial a un estado de energía cinética y entonces el agua empieza a fluir a través de unas tuberías. Llega a la parte inferior en donde ya tiene una presión bastante alta, tiene una velocidad alta y por lo tanto va a tener una fuerza que él se utiliza para empujar unas paletas, ¿listo?, de una turbina. De tal manera que cuando el agua cae y empuja las paletas de la turbina está conectada directamente a unos imanes. Y los imanes que empiezan a moverse a una velocidad definida, cortan la línea de campo de nuestras bobinas y las bobinas terminan generando corriente eléctrica. ¿Listo? Y de esa manera podemos obtener desde este elemento que conocemos como ¿qué? Como energía hidroeléctrica, bien, obtenemos nuestra electricidad. Pero bueno, hay diferentes formas de mover la turbina, ¿vale? Otra forma de mover la turbina es utilizar, por ejemplo, vapor. Y entonces, para utilizar el vapor, pues necesitamos obtenerlo. ¿Y cómo obtenemos vapor? Igual, podemos tener una fuente de agua, tomamos esa agua, la pasamos directamente a unas calderas, calentamos las calderas, ¿listo? Y cuando las calderas se calienten, el agua pasa de ser líquida a ser gaseosa. Permitimos que fluya a través de unas tuberías, ¿bien? Y lo que hacemos es que el paso del vapor a través de las turbinas mueve el generador y el generador genera, como su nombre lo indica, corriente eléctrica. ¡Punto! ¿Pero cómo calentamos el agua? Ahí está el truco. Podemos tener diferentes formas de calentar el agua. Una de las principales y las que tenemos, por ejemplo, acá, es quemar algún combustible fósil. Podríamos utilizar petróleo, pero en cierto sentido, para ciertos lugares, es mejor quemar carbón. Y estas serán las famosas plantas termoeléctricas. ¿Listo? En donde el impulso de la turbina se hará por vapor calentado utilizando combustibles fósiles, no residuos, combustibles fósiles. Y uno de ellos es el carbón, así como el que tenemos en pipa, termopaipa, ¿vale? Pero bueno, también hay formas de calentar el agua de otra forma. Podemos utilizar, por ejemplo, la descomposición del átomo. ¿Por qué no utilizamos la descomposición del átomo, de un átomo radioactivo, por ejemplo, como el uranio, ¿cierto? En donde la descomposición del uranio, la radiación que genera el uranio, genera el suficiente calor como para que el agua que está dentro de un sistema de almacenamiento, ¿cierto?, se vuelva un vapor saturado, un vapor con fuerza. Y después ese vapor se lo inyectamos directamente a la turbina. Y ahí aparecen las plantas termonucleares. ¿Listo? Una planta termonuclear utiliza simplemente como combustible la descomposición radioactiva de uranio enriquecido, ¿vale? Pero pues ya sabemos lo que pasa directamente con ese uranio, ¿ok? Otro de los videos que voy a subir acá, para que ustedes lo estudien este fin de semana, les voy a dar el lunes libre, ¿vale?
Se trata directamente de cómo funciona desde una manera muy básica de un generador eléctrico, para que ustedes lo vean, ¿vale? Y entonces el videito va a ser muy práctico porque les va a mostrar, digamos, todos estos conceptos que yo les acabo de mencionar, ¿vale? Bien, bueno, y también existe la energía eólica, podemos utilizar la energía geotérmica, es decir, los volcanes o la lava, bueno, podemos utilizar un montón de elementos, ¿no? Saben también que podemos utilizar la energía solar, aunque hasta el momento no tenemos paneles 100% eficientes, pero bueno, se puede obtener una buena cantidad de energía y almacenarla para su posterior uso. Entonces, bueno, la tecnología va avanzando y en ese caso ya seguramente tendremos otro tipo de energía, ¿no? Bien. Aparece un elemento muy importante y es el hecho de que para poder generar esa fuerza de impulso de los electrones necesitamos que aparezca pues un instrumento, una maquinita, un dispositivo que se encargue de hacer esa energía o que se encargue de entregar ese tipo de energía, ¿vale? Permítame un minuto porque no sé si ustedes son los que están aquí escribiendo. Es el jefecito, el ingeniero Hilbert está por aquí escribiendo algunas cosas. Vale, listo, ahí te le contestamos, que no moleste. Ok, no le van a dejar ver este video al ingeniero. Ven, las fuentes de voltaje, ¿listo? Se conocen como un tipo de dispositivo que tiene la capacidad de generar la fuerza suficiente para impulsar electrones, ¿vale? Ya lo dijimos hace poco. Hay dos formas de generar esos electrones. Uno, almacenándolos, ¿cierto? Y que estos se generen a partir, por ejemplo, de la descomposición química de unos electrodos. De tal manera que dos electrodos descomponiéndose químicamente puede generarme una cantidad suficiente de electrones para después esos electrones utilizarlos como corriente eléctrica, ¿ok? Es el caso de las pilas y de las baterías, que mediante la no recargable, ¿no? Que mediante el concepto de descomponer químicamente o electroquímicamente dos electrodos se obtienen electrones. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que se agotan los electrones porque simplemente, o bien sea ya el ácido o el medio alcalino que se utilice para descomponer a los electrodos y arrancarle sus electrones, ¿cierto? Ya se acaba. Ya sea porque la reacción química se termina, ya no hay más material, ya no hay más reacciones químicas porque ya se hizo todo el proceso de reacción química o de generación como tal de electrones y ya se acaba el material, o ya sea porque nosotros tenemos el caso de que los electrodos se destruyen, ya no hay más electrodos, los electrodos terminan perforándose, ¿no? Ya deshaciéndose y técnicamente pues ya no hay de dónde sacar más electrones, ¿vale? Entonces para ese caso tendríamos pues las famosas baterías o las pilas. Existe el caso de las fuentes de energía alterna. Para muchos circuitos se van a necesitar energía alterna. Miren entonces que aparecen dos tipos de fuentes de energía. La primera fuente de energía en el caso A, que es una fuente de voltaje, ese es el símbolo de la fuente de voltaje en DC o CD. CD, corriente directa en español, DC, Direct Current en inglés, ¿ok? Da igual. Entonces, bien, el primer caso es el símbolo que se utiliza para una fuente de energía, o una fuente de voltaje, perdón, ¿cierto? Una fuente de voltaje en DC. Se utilizan una línea larga y un conjunto de líneas cortas, ¿cierto? Entrelazadas, de tal manera que la línea externa, la más larga, corresponde al terminal positivo y la línea más cortita corresponde al terminal negativo. Miren que ahí solo tenemos dos líneas largas, dos líneas cortas entrelazadas, pero hay planos, hay circuitos, diagramas en donde ustedes pueden encontrar más líneas o de pronto pueden encontrar el caso en donde solo haya una línea larga y una línea corta. ¿Listo? Cuando tenemos una línea larga y una línea corta estamos hablando de una batería. Cuando tenemos varias líneas largas, varias líneas cortas, estamos hablando de pila, ¿vale? Pero bueno, para nuestro caso va a ser exactamente igual. Es una fuente de energía, fuente de voltaje en DC. Tiene dos polos definidos, un polo positivo y un polo negativo. ¿Listo? Y entre ese polo negativo y polo positivo hay una fuerza almacenada. El caso B es el símbolo, o nos representa el símbolo de las fuentes de corriente alterna, ¿vale? Observen que en el centro tiene una especie como de pestañita o algo parecido como a una especie de oscilación, ¿listo? Una especie ahí como de línea, ¿cierto? Que tiene una curva suave, que tiene una forma suave. Observen que esa gráfica corresponde a una onda seno. Entonces, las fuentes de voltaje en AC o CA, ¿cierto? Muestran directamente cuál es la característica de ese voltaje. Es un voltaje que tiene un comportamiento de onda seno. ¿Qué significa? Cuando un voltaje se comporta en forma de una onda seno, nos está indicando lo siguiente. Una onda seno tiene dos polaridades. Salgámonos un minuto de acá y entremos directamente acá, ¿vale? Una onda seno
tiene dos polaridades. Entonces, cuando la vimos nosotros por allá en trigonometría, o en cálculo probablemente, ¿cierto? Nosotros recordaremos esto. Tenemos aquí nuestro plano cartesiano, ¿vale? Tenemos acá lo que es la amplitud. ¿Listo? Aquí tenemos la amplitud positiva, aquí tenemos la amplitud negativa de una onda. A ver, la amplitud negativa de una onda, y esta es la función del tiempo. Y una onda seno simplemente se representa por esta característica, así la forma de la onda. Entonces viene por acá, sube por acá, viene por acá, baja por acá, viene por acá. Bueno, no soy un constructor de ondas seno, así que digan, uy, qué bruto, qué cosa, qué maravilla de dibujante, ¿no? Pero bueno, ustedes entenderán ahí. Tenemos una onda seno, ¿vale? La onda seno se configura o se conforma por dos elementos. En este caso, un primer elemento que corresponde a esta parte positiva o esta parte superior que se conoce como el semiciclo positivo. Semiciclo positivo porque está, ¿cierto? Positivo, porque se encuentra en el cuadrante positivo, ¿no? En el cuadrante superior. Y tenemos esta acá que por obvias razones se llamará el semiciclo negativo. Semiciclo negativo. Porque se ubica directamente en la parte negativa. Pero bueno, ¿esto qué representa en el mundo real de la corriente o del voltaje eléctrico? Es sencillo. El semiciclo positivo, ¿sí? Que está aquí, vamos a subrayarlo. Este semiciclo como tal corresponde al movimiento de electrones en un sentido. Eso significa que dentro de un conductor, los electrones, cuando aparece el semiciclo positivo, cuando se muestra el semiciclo positivo de la onda, los electrones están viajando en un sentido, están moviéndose en un sentido, ¿vale? Pero resulta que los electrones, tiempo después, terminan moviéndose en sentido contrario. ¿Y quién define eso? El semiciclo negativo. ¿Listo? Entonces miren que es algo interesante porque una onda alterna corresponde directamente a una forma en que los electrones se mueven dentro de los conductores. ¿En dónde? En un tiempo específico los electrones se mueven en un sentido y tiempo después se mueven en sentido contrario. De tal manera que después vuelve y se repite otra vez el ciclo y entonces los electrones van a estar viajando en un sentido, en otro, en un sentido, en otro y por lo tanto vamos a tener una especie de movimiento en vaivén. ¿Listo? Aquí hay algo muy importante y es lo siguiente. Si nosotros tomamos esta gráfica, a ver qué pasó con la onda, aquí, esta gruesita. Si nosotros tomamos esta gráfica, vamos a arrancar desde este cero, ¿ok? Aquí arrancamos desde cero. ¿Qué significa cero? Es que hay 0 voltios, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Y esto lo hacen los generadores de AC, o los generadores de corriente alterna. La onda está en 0, ¿vale? Por lo tanto, no hay voltaje. De un momento a otro, se empieza a mover el campo magnético dentro de los conductores y empieza a aparecer un movimiento, pero el movimiento es lento y entonces empezamos a ver que los electrones se empiezan a mover lentamente y empiezan a ganar velocidad. Van ganando velocidad, van ganando velocidad. Vamos a utilizar otro color por acá. Utilizamos el verde. ¿Listo? Entonces los electrones están por acá, van ganando velocidad, van ganando velocidad, van ganando velocidad, hasta que llega un punto en donde ganan su máxima velocidad en un sentido. Entonces los electrones han ganado velocidad constantemente hasta que llegan a un punto donde la velocidad de movimiento va a ser máxima. La fuerza de impulso de los electrones va a ser máxima, por lo tanto la velocidad de impulso también va a ser máxima. Pero llega un momento determinado cuando se llega a este pico superior en donde los electrones empiezan a perder velocidad. Empiezan a perder velocidad, pero siguen moviéndose en el mismo sentido, ¿no? Entonces van perdiendo velocidad, van perdiendo velocidad, van perdiendo velocidad, hasta que llega un punto en donde los electrones se detienen. ¿Listo? Cuando el semiciclo pasa, o los semiciclos pasan por el punto central, que se va a definir el punto 0, ¿listo? Lo que nosotros vamos a tener es que los electrones se detienen, ya no se mueven en ningún sentido. ¿Qué ocurre? Tiempo después de que los electrones han perdido velocidad y se han detenido, entonces empiezan a aumentar su velocidad, pero esa velocidad la van empezando a aumentar en sentido contrario, se van a mover al revés, en el otro sentido a que estaban moviéndose en un principio, y van ganando velocidad, van ganando velocidad, van ganando velocidad, hasta que llegan al punto máximo acá, y empiezan a desplazarse en sentido contrario a la máxima velocidad, con la máxima fuerza que se puede impulsar. Hasta que vienen otra vez y en el mismo sentido en que iban, van perdiendo velocidad, van perdiendo velocidad, van perdiendo velocidad, hasta que llegan a este punto. ¿Listo? Se detienen y empiezan otra vez el ciclo. ¿Listo? Empiezan de nuevo otra vez el ciclo. ¿Vale? Y así se considera, y así es como se ve la onda alterna, como una onda seno en donde los electrones van a estar viajando en ambos sentidos. Y por eso la gráfica de la onda seno se utiliza directamente acá en la representación de nuestra fuente de voltaje. ¿Y qué es una fuente de voltaje? Ojo a esto.
Una fuente de voltaje ideal es que entrega el voltaje que nosotros decimos. Si yo le pongo a la fuente de voltaje 5 voltios, es porque vamos a asumir que siempre va a entregar 5 voltios. Si le decimos que va a entregar 10, es porque asumimos que le va a entregar 10 siempre. Pero eso es en papel. Porque, por ejemplo, en el caso de una batería, yo puedo tener una batería de 9 voltios. Pero si la tengo conectada, tiempo después, él va a perder esa fuerza. Y por lo tanto, mi supuesta batería de 9 voltios es posible que dentro de un tiempo empiece a entregar, por ejemplo, ya no 9, sino, por ejemplo, 7.5. ¿Ven? En el mundo real, las fuentes reales tienen pérdidas. Mientras que en el mundo ideal, nosotros vamos a suponer, en los circuitos hechos a papel, vamos a suponer que tenemos, ¿cierto?, perfecto ese voltaje, ¿vale? Y hay una cosa, cuando nosotros hablamos de las fuentes de voltaje, no nos interesa qué cantidad de corriente sean capaces de generar. Lo que nos interesa es solamente el voltaje que dan. ¿Listo? La corriente puede ser variable, pero el voltaje tiene que ser exacto. Es así como para ver varios circuitos, a veces se requiere que tengamos una corriente exacta. Bien, o sea, no solamente el voltaje es importante, sino que necesitamos también que a veces que la corriente se mantenga en un valor apropiado, ¿vale? Por ello, se tiene un segundo tipo de fuente. El segundo tipo de fuente, aparte de la fuente de voltaje, es la famosa fuente de corriente. ¿Por qué es tan famosa? Porque es que resulta que la fuente de corriente es específicamente un circuito electrónico, en donde la fuente de corriente garantiza que la corriente se mantenga siempre al mismo valor sin importar qué voltaje se requiera para que esa corriente se mantenga. O sea, no nos interesa el voltaje. La fuente de corriente nos interesa es que sostenga la corriente. ¿Por qué es tan importante en circuitos? Porque a veces hay circuitos en donde la corriente es la que se encarga, por ejemplo, de generar una potencia constante. Si no mantenemos la corriente constante, la potencia tampoco es constante. Y hay circuitos en donde la corriente, digamos que la necesitamos dejar definida y que sea única para poder operarla dentro de las ecuaciones de circuitos. Pues a veces vamos a necesitar esas fuentes de corriente. ¿Cómo es el símbolo de una fuente de corriente? Normalmente las fuentes de corriente ideales, como son circuitos, casi siempre son en DC. ¿Bien? En AC una fuente de corriente, digamos que es muy difícil que sostenga la corriente porque pues, la corriente está fluctuando, está moviéndose en forma de onda seno, ¿no? Entonces las fuentes de corriente ideales en DC se dibujan directamente con este símbolo que ustedes ven ahí. Una flecha indicando el sentido de la corriente a través de los conductores, saliendo de la parte de abajo y entrando a la parte de arriba, ¿no? O sea, ustedes observan la flecha mirando hacia arriba, por lo tanto la corriente siempre se moverá en ese sentido. ¿Ok? Bien, bueno, aquí aparecen los elementos básicos de electricidad, como se pueden obtener. El primero es la famosa batería. Observen que para la batería lo que tenemos que son, tenemos dos electrodos, un electrodo positivo, un electrodo negativo. Tenemos un separador poroso. ¿Por qué se necesita que sea poroso? Porque necesitamos que a través de los pequeños agujeritos que tiene el separador, ¿cierto?, migren o se muevan electrones desde el electrodo positivo al electrodo negativo, ¿vale? Cuando se sumergen los dos materiales, los dos metales, porque son metales normalmente, ¿cierto?, dentro de una sustancia electrolítica, aparece algo bien interesante y es una reacción química. Una reacción química que hace que el electrolito arranque electrones del electrodo positivo. Bien, entonces, ¿qué pasa? El electrodo positivo empieza a perder electrones. ¿Qué pasa con esos electrones? Los electrones empiezan a migrar a través del separador poroso hacia el electrodo negativo. Entonces, tiempo después, el electrodo negativo se llena de electrones, mientras que el electrodo positivo perdió electrones. El hecho de que el electrodo negativo gane electrones significa que el electrodo negativo tiene más electrones que el electrodo positivo. Claro, se lo robó. Entonces, ¿qué tenemos? Ah, ya. Los terminales, ¿cierto?, que se conectan al electrodo negativo y positivo, en el electrodo negativo se están almacenando los electrones que se le robaron al electrodo positivo. Por lo tanto, como hay más carga negativa, ese terminal terminará siendo negativo en el electrodo negativo. Y el electrodo que nosotros tenemos que perdió los electrones se convierte en electrodo positivo. Y entonces ahí es donde dicen, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? Pues que entre el electrodo negativo y el electrodo positivo vamos a tener almacenamiento de carga negativa en el electrodo negativo, almacenamiento de carga positiva en el electrodo positivo. ¿Qué hay? Diferencia de potencial. Hay dos regiones, ¿cierto?, los electrodos, en donde hay una diferencia de potencial debido a la diferencia de carga. Por ende, va a aparecer una fuerza entre los electrodos. Fuerza que se va a mantener ahí, ¿cierto?, hasta que nosotros conectemos arriba en los terminales un conductor que permita que los electrodos vuelvan otra vez al electrodo positivo. Es decir, la gran concentración de electrones en el electrodo negativo, si hay un cable por fuera que conecte directamente a los dos terminales,
los electrones del electrodo negativo tratarán de regresar de nuevo hacia el electrodo positivo. ¿Listo? ¿Para qué? Para volver a llenar otra vez los espacios. ¿Por qué se destruye el sistema? Porque las reacciones químicas entre el electrolito y el electrodo positivo, ¿listo? Normalmente, ¿qué van a generar? Subproductos. Y esos subproductos hacen que el electrolito empiece a perder fuerza, ¿listo? O lo otro también, dependiendo si el electrolito es más ácido o básico, que un electrolito normal, entonces el electrodo positivo, al perder electrones, también pierde masa. Y al perder masa, lo que pasa es que el electrodo positivo se empieza a agujerear. Y al llenarse de agujeros, pues como está perdiendo masa, se está perdiendo el electrodo se corroe. Y el electrodo termina deshaciéndose. No totalmente, pero termina deshaciéndose hasta un punto donde el electrodo ya no le pueden arrancar nada. ¿Ok? Ahí es el proceso de descarga de la batería. ¿Vale? Bueno, el caso de la derecha, pues es una celda solar. Esto es bien interesante porque se utilizan dos semiconductores. Los semiconductores, recordemos que son cristales modificados por el hombre, en donde la idea básica, ¿cuál es? La idea básica es que la luz, los fotones, sean lo suficientemente fuertes, o los fotones lleguen directamente con un ángulo de incidencia sobre el cristal semiconductor que permita arrancar electrones de los cristales. ¿Listo? Y por lo tanto hay materiales cristalinos que son extremadamente sensibles a la luz y no necesitan mucha luz para poder desprender electrones. No necesitan una luz superpotente, necesitan luz, que existan fotones. Los fotones llegan con una energía sobre el cristal y es suficiente para arrancar electrones de las capas semiconductores. ¿Listo? Y por lo tanto se empieza a generar una diferencia de cargas. ¿Listo? Entonces los electrones que son arrancados directamente en la parte superior almacenarán los electrones, ¿cierto? Mientras que en la parte inferior vamos a tener que tenemos una diferencia de potencial porque tenemos carga positiva. Y la diferencia de carga nos va a generar un voltaje eléctrico a la salida de nuestra celda solar. Y el de abajo, pues bueno, es un concepto de lo que se conoce como el generador. Ese lo vamos a ver un poquito mejor en el video que les voy a enviar para que ustedes lo tengan ahí, para que lo lean, lo vean y lo estudien completamente, ¿vale? Bueno. Y aquí aparecen unos ejercicios que vamos a hacer la próxima semana, el día miércoles en la tarde, ¿vale? Porque tenemos que hacerlos paso a paso. Vamos a identificar directamente cuál es la ecuación y cómo es que vamos a leer correctamente el enunciado de cada elemento. Por ejemplo, el que dice cuántos electrones se requieren para producir 80 microcoulombs, y aquí es donde empezamos otra vez a recordar el hecho de que existen los múltiplos y los submúltiplos de unidades, ¿no? Por lo tanto, el caso del ejercicio cuarto, ahí aparece la letra mu y esta expresa una unidad submúltiplo. El micro, corresponde a 10 a la menos 6. Esto nunca se les vaya a olvidar. 10 a la menos 6. Entonces, ahí podemos utilizar ese concepto de que micro corresponde a 10 a la menos 6 y podemos jugar de pronto, y lo vamos a hacer, bien, con esa base 10, a ver qué tal nos va en los cálculos, ¿vale? Entonces, bien, ¿cuántos electrones se requieren para producir 80 microcoulombs de carga? Y entonces queda uno como plop, pero ahí no me están dando sin un dato. Y ahí como que me acabo de enredar, porque, o sea, tengo un dato y me están preguntando que cuántos electrones tengo y solo me dan la carga. Espera, stop. ¿Cuántos electrones? Me están preguntando el número de electrones y me están dando la carga. Luego yo no tengo una relación entre carga y número de electrones. Me acuerdo muy bien que decía, un coulomb es equivalente a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Ahí está. Si un coulomb es 6.25 por 10 a la 18 electrones, pues 80 microcoulombs, ¿cuántos electrones serán? Entonces ahí aparece una regla de 3 simple y directa. Lo que tenemos que hacer es empezar a jugar con esa regla de 3, ¿ok? Todos estos ejercicios los haremos directamente el día miércoles en la tarde, ¿vale? Ok, y esto viene del libro de Floyd, ¿listo? Principios de circuitos eléctricos, que está en español, octava edición de Pearson Education. Pearson. Sí. Ay, mi inglés está horrible. Ok, no sé si tengan de pronto alguna pregunta, algún tipo de inquietud, algo. Hola. Todo claro, profe. ¿Súper claro? Ok. Donde empiezan a aparecer algunos... Ok. Donde empiezan a aparecer los primeros cuestionamientos van a ser cuando empecemos los ejercicios matemáticos. Pero vuelvo y lo repito, tenemos que leer y recordar todos los conceptos que tenemos sobre lo que hemos visto hasta el momento. La carga, el voltaje, la corriente, la resistencia, la potencia, la energía, ¿cierto? Y
con esos elementos podemos empezar a jugar y van a aparecer los primeros ejercicios, en donde pues esos ejercicios tenemos que molerlos muy bien, practicarlos muy bien, mecanizarlos muy bien. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día del examen, pues simplemente agarremos el ejercicio y eso es así, en bombas, ¿sí? Pero una de las cosas en donde sí se van a demorar un poquito, y se lo recomiendo, es lean el ejercicio. ¿Listo? No se pongan a decir, uy, voy a utilizar el ejercicio de carga porque sí. No, lean primero, porque es posible, por ejemplo, que el ejercicio les ponga algún tipo de trampa. Normalmente uno dice cascaritas, pero los ejercicios fueron sacados de la Floyd, entonces Floyd es un cascarero, ¿bien? Pero sí, a veces los ejercicios son de pensar, ¿listo? Y entonces uno no puede irlos a atacar de una manera directa así diciendo, yo voy a aplicar la ecuación que se me dé la gana, o yo medio me acuerdo de esta, o de un ejercicio que se parece. Tienen que leer el problema, con el problema y ese enunciado con sus datos, con esos datos es que se juega, y con interpretar muy bien el problema. Apenas hagan eso, eso se mecaniza rapidísimo y ustedes se vuelven unos duros. Los ingenieros electrónicos normalmente después de cierto tiempo terminan siendo unos duros para el cálculo, y por eso es que después terminan buscándolos para, oye, ¿será que me puedes colaborar en un ejercicio? Le pican el ojo y uno cae. Ok, no es que me haya pasado a mí. O bueno, a algunos amigos cercanos a mí sí les pasó. Ok, entonces no sé si tengan preguntas. Yo creo que hasta el día de hoy ya habíamos terminado esto, y la otra semana nos dedicaremos específicamente a manejar nuestro tablerito digital, pero haciendo algunos ejercicios. ¿Ok? ¿Ve que no? El silencio otorga. Bueno, chicos, dejemos entonces hasta aquí. Voy a guardar el video. Ya terminamos entonces la unidad número 3, que es la unidad de los conceptos básicos de electricidad, y vamos a hacer ejercicios a partir de la próxima semana, porque pues bueno, también tenemos que ver la ley de Ohm, ¿no? Entonces por eso no hacemos estos hoy, porque necesitamos ver la ley de Ohm y necesitamos pues un tiempo un poco más largo para estudiarla, ¿vale? Detengamos acá la grabación.